Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Jesús en mi hogar. El día de hoy hemos preparado un poderoso podcast devocional que ya veremos. Pero ahora, ¿cómo están, familia? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien. Me alegro. Mis hijos, ¿alguna vez se han preguntado de qué se forman sus pensamientos, palabras y acciones? ¿Ustedes creen que son los 5 sentidos las avenidas del alma? Hoy vamos a descubrir a la luz de las Sagradas Escrituras cómo nuestros sentidos afectan de manera directa lo que somos. Oh, muy interesante, mami. ¿Y qué quieres decir con cuidemos las avenidas del alma? Bueno, cuidemos, fácilmente pudiéramos decir que significa proteger, resguardar, ¿verdad? Cuidar. Avenidas. Avenidas son calles, caminos, carreteras, ¿verdad que sí? Así es. ¿Y alma? Bueno, para que nosotros podamos hablar de alma necesitamos 2 versículos clave. Génesis 2:7 y Eclesiastés 12:7, muy parecidos. Génesis 2:7 dice: formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Oh, entonces el alma no es un elemento, es el resultado. Exactamente, el Señor tomó 2 elementos, polvo de la tierra, aliento de vida, y cuando se unen estos 2 elementos, forman un alma viviente, como dice Génesis, y otras versiones dicen un ser viviente, una persona, un ser humano. Y hay bases bíblicas para esto. Exactamente. Y cuando la persona muere, pues pasa lo contrario, ¿verdad? Que en vez de unión, pues se desbarata la unión. Por ejemplo, Eclesiastés 12:7 sí dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios. ¿Quién lo dio? ¿Quién lo dio? Entonces aquí ocurre lo contrario. En ambas citas, en el nacimiento y en la muerte, vemos los mismos elementos: polvo de la tierra más aliento de vida. En ninguna de esas citas y en ninguna otra más aparece un tercer elemento que forma parte de nuestro ser. Así que todo lo que somos, todos nosotros somos un ser, una persona, un alma. Cuando se habla de espíritu, alma, cuerpo, nuestro ser, nuestra vida entera, todo se refiere a lo mismo. Entonces vemos que el alma es el ser completo. Eso quiere decir que cuando nos dice cuidemos el alma, nos está diciendo cuidemos nuestro cuerpo, nuestra mente, en fin, que nos cuidemos por completo. Pero aquí también nos dijo avenidas. ¿Cuáles son las avenidas de nuestro cuerpo, de nuestra alma? Bueno, las avenidas del alma serían los 5 sentidos, aquello que nos enseñaron en la escuela. Que está la vista, el olfato, el gusto, la audición y el tacto. Que muchos creemos que son las manos, pero es la piel completa. Y estos son las avenidas de nuestra alma. Entonces, como nos dice que debemos cuidarla, eso es lo que tenemos que cuidar. Lo que vemos, lo que olemos y todas esas cosas, pero vamos a hablar de eso más adelante. Claro que sí, por eso hemos dividido este estudio en 3 partes. En el día de hoy solamente vamos a tratar lo que vemos y lo que escuchamos, es decir, ojos y oídos. Bueno, es bastante interesante eso que nos cuentas, mami. Sí, Marcos, y sabes que hay una cita que quiero compartir con ustedes que se encuentra en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, capítulo 41. El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo, ya que nuestras avenidas están ahí. Todo, como decía Ángel, lo que vemos va al cerebro y hace como si fuera como un caminito. Por eso se llaman avenidas. Lo que nosotros leemos hace un camino al cerebro. Lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que pasa por nuestra piel, lo que comemos, todo hace un pequeño camino que se llaman surcos. Y todo eso va directamente al cerebro, lo que nosotros decimos la mente. Entonces nos dice que para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. ¿Y ustedes saben cómo se mantiene la sangre pura? Dice aquí, mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida. Entonces, solo así el cerebro recibe
adecuada nutrición. Porque el cerebro es el único medio por el cual el Señor se comunica con nosotros. Esta parte que está aquí, que se llama, ¿ustedes se acuerdan cómo se llama? Lóbulo frontal. Exactamente. Entonces en el lóbulo frontal es que Dios se comunica con nosotros. Muy bien. Pero ¿cómo conectamos esto con la salvación? Algunas personas nos dicen, citando Romanos 14:17, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Y utilizan eso para decir que no importa lo que comamos, veamos o cosas similares que hagamos, el reino de los cielos no se trata de eso. Bueno, Marco, totalmente de acuerdo con lo que dice Romanos 14:17. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Perfecto. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que nosotros hacemos, comer, beber, vestirnos de una forma, visitar ciertos lugares, salir a predicar, nada de eso nos va a salvar. Lo único que nos salva a nosotros es la fe en Cristo Jesús. De hecho, quien hace todo para que nosotros seamos salvos es Jesús. Nada de lo que nosotros hacemos nos va a llevar al cielo, nos va a permitir ser salvos. Simplemente cuidamos las avenidas del alma porque ya somos salvos. Y la Biblia nos dice claramente en varios pasajes bíblicos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que nosotros debemos hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Por ejemplo, 1 Corintios 10:31, que nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. de Dios. Entonces, si nosotros vivimos para la gloria de Dios, debemos hacer lo que Él dice. Y lo que Él dice es que cuidemos lo que hacemos y que lo que vayamos a hacer, sea comer, beber, sea ver, sea oler, sea tocar, sea escuchar, todo debe ser para su gloria y su honra. Por eso es que como cristianos debemos cuidar las avenidas del alma. Interesante. Pero ¿cómo afecta lo que vemos? ¿Cómo impacta en nuestra vida? Porque simplemente es información que entra por los ojos. ¿Afecta de alguna forma? Excelente pregunta, Marcos. Mira, en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, capítulo 9, hay una cita muy impactante. De hecho, les recomiendo a nuestros hermanos y amigos que lean esos libros. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1 y 2. Dice aquí, la mente controla al hombre entero. Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen ¿dónde? En la mente. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afecta su vida más íntima. Es decir, que si nosotros no nos preocupamos por cuidar todo lo que son las avenidas del alma, esto va a tener una consecuencia, sea para bien o sea para mal. Lo que el Señor dejó en su palabra, nosotros debemos obedecerla. Y para ver cómo impacta esto, voy a hacer un ejemplo con este limón. Yo lo voy a probar. Está fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes no lo probaron? ¿Por qué sintieron como algo agrio? Bueno, porque en algún momento nosotros lo hemos probado y nuestro cerebro recordó el sabor del limón. ¿Por qué? Porque siempre hay un surco hacia el cerebro. Siempre el cerebro guarda todas esas cosas y eso siempre impactará en nuestro cerebro. Wow, es decir, Ángel, que así como se hizo tan simple con el limón, puede pasar con todo. Todo deja un pequeño surco. Y yo ahora aquí analizando así en mi mente, cuando tú lo hacías, tantas cosas que en nuestro pasado quizá nosotros vimos que no debimos ver. Y entonces eso se queda ahí grabado en nuestro cerebro y produce algo negativo en nosotros. Así es, y tenemos un versículo para esto. Ese se encuentra, déjame ver, Proverbios 23:7, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Wow, como tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y sabemos aquí que cuando se refiere a corazón, se refiere a mente, porque el corazón no piensa, ¿verdad? Exactamente. Entonces se refiere a la mente. Y dice que como nosotros pensamos,
lo que hay en nuestra mente, eso somos. Y leímos más adelante que la mente es el lugar donde Dios se comunica con nosotros. Y estamos haciendo este estudio justamente de cuáles son esas cosas que afectan directamente a nuestra mente. Así es, lo que tú le das a la mente, eso es lo que ella va a hacer. Si tú le das cosas malas, ella va a ser mala. Si le das cosas buenas, va a ser buena. Si le das cosas celestiales, siempre va a estar en lo celestial. Es lo que tú le des a la mente. A mí me gusta mucho la explicación de los dos perros. Hay un perro carnal y un perro espiritual. Al que tú alimentes más, ese va a predominar. Y al final, en la balanza se decidirá qué predominó en nuestra mente. Si el perro carnal o el perro espiritual. Wow. Suena interesante, pero todos sabemos que es difícil cambiar nuestros hábitos. Sí, muy Solamente con... Elena dice que solamente un hábito se va con ayuno y oración, porque ya eso no se borra. Ya lo que guardó el cerebro en su memoria es muy difícil de borrar. Quiero compartir exactamente, Ángel, escuche esta cita de Conflicto de los Siglos, página 611. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación, que es de lo que venimos hablando. Lo que yo contemple no importa a través de cuál sentido. En eso yo me voy a convertir. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar, que era el ejemplo que tú ponías de los dos perros. El perro que uno alimente más, pues ese es el que va a tener más fuerza. Y respondiendo a tu pregunta, Marco, dice aquí, solo la gracia de Dios puede elevar al hombre. Si depende de sus propios recursos, su conducta empeorará inevitablemente. Es decir, todos esos gustos, todos esos apetitos, todas esas inclinaciones, todo, solamente Cristo puede hacerlo. Dice aquí claramente, solo la gracia de Dios puede elevar al hombre. Sí, de hecho, podemos leer en Lucas 6:45. ¿Alguien lo tiene? Sí, claro que sí. Me gusta mucho esta cita porque dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un verso que nos muestra exactamente. Cuando nosotros alimentamos nuestro cuerpo, nuestra mente, mejor dicho, nuestro corazón de cosas malas, sale cosas malas. Si le alimentamos de cosas buenas, saldrán cosas buenas. Debemos llenar nuestro tesoro, nuestra mente, de las cosas de Dios. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la herramienta práctica que Dios nos da para llenar este tesoro de las cosas buenas? Bueno, leer la Biblia. Porque si leemos la Biblia, nuestra mente se va a llenar de las cosas espirituales, de las cosas que se encuentran en la Biblia. Sin embargo, no basta con la mera lectura de esta, porque muchas veces nosotros leemos simplemente por cumplir algo y decir de que estudiamos la Biblia porque pues tenemos que estudiarla y no nos ponemos a analizar. Deberíamos durar un día entero analizando un versículo y haciéndolo nuestro. Buscar por allí, buscar por acá. Como nos dice la misma Biblia, que así es como nosotros debemos estudiar la Biblia. Incluso en cada pasaje de la Biblia se nos ponen más citas acerca de esto mismo, que habla esto mismo. Nosotros debemos buscar esas citas y entonces leerlas y luego seguir leyendo acerca de una misma idea, para que así todo esto se quede grabado en nuestra mente. Porque si simplemente leemos, podemos leer mucho, pero si no se queda grabado en nuestra mente, no bastó para nada. Si yo leo 2 hojas, 2 páginas de la Biblia, y ya a las 4 de la tarde me preguntan, aunque sea una idea de lo que yo leí, y yo no sé responder, no bastó para nada. Wow, tú sabes que eso me acuerda una cita que por cierto tengo aquí, que habla acerca de eso mismo que tú dijiste, se llama Los lugares celestiales el libro.
Dice, la mera lectura de la palabra no logrará el resultado designado por el cielo. Era justamente lo que tú decías. Debe estudiarse y acariciarse con el corazón. El conocimiento de Dios no se obtiene sin esfuerzo mental. Es probable que uno de nuestros amigos y hermanos que nos está mirando dice, pero es que yo la leo y no entiendo y la suelto. No, dice aquí, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Eso es cuando tenemos que, qué sé yo, en la escuela, la universidad, algún sitio, hacer una exposición y tenemos que aprendernos un tema. Uno no lo lee una sola vez, uno lo lee, lo lee, lo lee, lo lee hasta que se lo aprende. ¿Por qué? Porque decidió hacer un esfuerzo mental. Eso mismo debemos hacer nosotros con el estudio de la Biblia, hacer un esfuerzo, entender que como a nuestra mente no está siendo alimentada por la palabra de Dios, esto requiere un mayor esfuerzo. Ahora, cuando nosotros hacemos un hábito de siempre estudiar, de siempre analizar, de repasar, entonces se va haciendo más fácil. Sigue diciendo aquí, debemos estudiar con diligencia la Biblia, pidiéndole a Dios la ayuda del Espíritu Santo para que podamos entender su palabra. Deberíamos tomar un versículo, como tú decías, y concentrar la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró en ese versículo para nosotros y luego meditar en ese pensamiento hasta hacerlo nuestro. Así sabremos qué dice Jehová. Por ejemplo, Josué 1:9, ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. Entonces, yo me levanté en la mañana, un ejemplo, y estudié solamente Josué 1:9, perfecto, porque yo no tengo que estudiar el capítulo entero. Ahora, si estoy haciendo un estudio seguido, pues, pero quedarme con ese versículo. Lo estudié esta mañana y al mediodía medito en él, a mediados de la mañana, a mediados de la tarde, en la noche. Entonces, esa es la idea. Tomar un versículo, analizarlo, descubrir qué el Señor me quiere decir. Y entonces así yo empezar a familiarizarme con el estudio de la palabra de Dios. Por eso es que dice ahí que deberíamos tomar, aunque sea un versículo, y acariciarlo y hacerlo nuestro. Así es, y debemos saber de que va a ser difícil, porque Satanás nos va a poner todas las trabas. Él se va a encargar de ponernos todas las trabas para que nosotros no entendamos ni estudiemos la Biblia. Pero hay algo más fuerte, que es Dios. Nosotros debemos pedirle a Dios. Antes de estudiar debemos decirle, Señor, ayuda a que lo que yo estudie pueda quedarse grabado en mi mente, pueda quedarse grabado en mis avenidas del alma y yo lo pueda tener todo el día y reflexionar sobre él acerca de en todo el día. Así debemos pensar nosotros. Y hay veces que uno coge la Biblia e inmediatamente ahí le llega o una llamada o ¿dónde estaba esto? O te llega un pensamiento de la escuela, trabajo, algo secular y tú te vas ahí y aunque tú sigues leyendo, tú no estás reflexionando lo que estás leyendo ni nada. Y al final incluso del mismo segundo en que ya tú dices, completar el capítulo, ahí mismo tú no recuerdas lo que leíste. Entonces eso no puede estar pasando en la vida de un cristiano. Exacto, es urgente esto. No puede ser que nuestro alimento con el cual mantendremos nuestra vida que preparamos para el cielo sea un alimento descuidado y mal preparado. Cuando uno quiere ser fuerte, ¿qué hace? Come bien. Si queremos ser fuertes espiritualmente, debemos comer bien. De hecho, Excelente. El alimento no es que está mal preparado, porque el alimento de la Biblia, eso está sumamente preparado, está preparado por el artista maestro. Es como nosotros lo consumimos. Bueno, sí. Sí, en un mundo de tantos engaños, sí que hay que estudiar la Biblia. Sí, tú sabes que hay una cita, tengo aquí de Conflicto de los Siglos en la página 683. Muy interesante, oigan lo que dice. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Lo único que nos va a ayudar a nosotros a descubrir la mentira, ¿ustedes saben qué es? Conocer la verdad. Exactamente. Y la verdad está en las Sagradas Escrituras. Sigue diciendo aquí, el tiempo de prueba llegará para todos.
Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Exactamente. Cuando Cristo fue tentado, estas 3 veces, ¿con qué Cristo respondió? Escrito está. Si nosotros no conocemos el escrito está, no podremos responder a las tentaciones del enemigo. Y muchas personas dirán, no, pero yo no necesito tener un versículo, yo sé la verdad. Sí, pero ¿cómo tú sabes la verdad? La verdad solamente tú la puedes saber si estudiaste esa verdad. Claro que sí. Y la verdad es Jesús y su palabra. Exactamente. Entonces, mami, tú dijiste que íbamos a tratar lo que vemos y lo que escuchamos. ¿Qué tenemos que hablar acerca de lo que escuchamos? Bueno, lo que escuchamos mayormente se refiere a la música, al tipo de música que nosotros solemos escuchar. Si es música que agrada a Dios o si es música que no agrada a Dios. ¿A dónde nos lleva esa música? Si nos lleva a lo sensual, a pensar en cosas que no son celestiales, o si la música me eleva hasta el trono de la gracia. Yo tengo una cita aquí que se encuentra justamente en el libro La Música, en la página 31, que dice: Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma en cómo es dirigida. Y así está pasando hoy. Hay muchas canciones con letras cristianas, pero tanto el ritmo como la melodía, como la forma en que se entona, te dice a ti que no es cristiana. Y hay muchos vals, y hay muchos jazz, y hay muchos tipos de música que se utilizan como para alabar a Dios, pero tu mismo cuerpo, como que no vas, ¿cómo te digo? Como que no es necesario tú tener en las manos un manual que te diga a ti, esta sí, esta no, esta sí, esta no, porque el mismo Espíritu Santo te dice si la música a Dios le agrada o no. Porque ¿a dónde te lleva? Si te pone muy melancólica, si tú estás triste y la música que escuchas te pone más triste y te amarga, por así decirlo, como decimos aquí en República Dominicana. Con esta música me amargo. Entonces, esa música no puede venir de Dios. Porque la música que viene de Dios, ¿qué hace? Te eleva y te lleva a las cosas espirituales, a reconocer la grandeza de Dios. Porque la música fue escrita para alabar al Señor. Y vamos a ver una cita más adelante sobre eso. Así es, y mira que siempre en el pueblo de Israel, cuando ellos iban pasando por ese desierto, siempre las verdades las entonaban, las cantaban, porque con la música se graban muchas cosas. Mira que, de hecho, estábamos haciendo un sabías qué acerca de eso, de que el 40% de los escritos del Antiguo Testamento fueron hechos específicamente, fueron hechos para que fueran cantados, recitados o memorizados. ¿Por qué? Porque con la música las personas pueden memorizar esas verdades. Mira que cuando salieron del Mar Rojo los israelitas entonaron un cántico a Jehová. ¿Por qué? Porque las verdades se graban por medio de la música. Así es, Ángel. Oye lo que sigue diciendo aquí. Dios exhorta a su pueblo, que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios, a que lea y considere, y luego obedezca. Ahora mismo estamos leyendo, usted va a considerar y decidirá si obedece o no. Se ha dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendan. Pero la comezón que experimentan ciertas personas por originar alguna cosa nueva determina el surgimiento de doctrinas extrañas. Esa comezón por cosas nuevas, por la novedad, por la innovación, no, porque ya los signos son muy aburridos, los signos esto y los tiempos han cambiado y por ahí María se va, como dicen. Pero Dios no cambia, Dios es el mismo. Y la forma de adoración, quien la eligió fue Dios. Yo no debo adorar a Dios como yo quiera o como yo me sienta bien. Yo debo adorar a Dios como Él me dijo. Yo debo adorar a Dios en la forma que Él me ha dicho y como a Él le agrade, porque es a Él a quien yo quiero agradar. Entonces nos confundimos tanto con eso, que entendemos que la forma de yo agradar a Dios con la música es como a mí me haga sentir bien, porque estamos en nuevos tiempos y yo tengo que modernizarme. Entonces, como yo me siento bien con esta canción, esa es la que a Dios le gusta.
y no necesariamente tiene que ser así. Exactamente. Nuestro Dios está siendo nosotros mismos porque es lo que nos gusta. Exactamente, estamos siendo de nosotros un Dios y no estamos adorando al Señor como Él. Entonces, ¿cuál es el propósito para que la música fue creada? Oh, excelente. Oye, Marco, lo que dice aquí. Se empleaba la música con un propósito santo para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud a Dios. Cuando los seres humanos cantan con el espíritu y el entendimiento, los músicos celestiales recogen el acorde y se unen en el canto de acción de gracias. Entonces dice aquí muy claramente, el propósito de la música fue con un propósito santo, para elevar los pensamientos hacia qué. Y eso tenemos una clave. La música que yo estoy escuchando, ¿me sirve para alabar a Dios? Pues buena. Cuando yo la escucho, los pensamientos que producen en mí son puros, noble y enaltecedor. Puedo con esa música que yo estoy escuchando entender lo que se está diciendo, porque a veces se escuchan unas músicas que los instrumentos están tan altos, tan por encima de la misma voz, que tú no puedes escuchar nada. De hecho, tú no puedes terminar con un amén porque no sabes a qué decirle amén. Entonces dice que nosotros debemos cantar con el espíritu y también ¿con qué? Con el entendimiento. Saber qué se está diciendo y para quién. Si es para Dios, si es puro, si es noble, si es enaltecedor y sobre todo si es con un propósito santo. Porque hasta que nosotros no nos saquemos ese chi de la cabeza de que, no, porque la música yo tengo que sentir, yo tengo que... No, es para Dios. A quien tiene que gustarle es a Dios. A quien tiene que enaltecer es a Dios. Porque se supone que para Él es que nosotros cantamos. Exactamente. Sí, Ángel, así es. Y para finalizar quiero compartir esta cita que se encuentra en La Voz, su educación y su uso correcto, que es un libro que deberían leer todas las personas que de alguna manera quieren alabar al Señor a través de su voz. Aquí da instrucciones claras de cómo debe entonarse, cómo deben cantarse y todo. Dice, se me mostró que los jóvenes deben decidirse por una norma más alta y hacer de la palabra de Dios el líder de su consejo y su guía. Los jóvenes consideran con ligereza sus solemnes responsabilidades. La música introducida en sus hogares ha servido para apartar sus mentes de la verdad, en lugar de incitarlos a la santidad y a la espiritualidad. ¡Wow! ¿Qué tipo de música estás escuchando en tu casa? Los cantos frívolos y la música popular moderna parecen compatibles con sus gustos. Bueno, cantos frívolos, cantos que llevan la mente del joven o del adulto, niño, cualquier persona que esté escuchando a todo, menos alabar a Dios. Dice música popular moderna. Parece compatible con sus gustos. Tú ahorita hablabas de 2 perros. Ese ejemplo a mí me gustó mucho. Tenemos 2 perros. Y es un símbolo, no es algo literal. Pero en nosotros existen 2 perros, el perro carnal y el perro espiritual. 2 naturalezas. 2 naturalezas. Aquella que alimentemos más es la que va a tener más fuerza y es la que va a demandar más atención de nosotros. Este tema parece muy sencillo, de las avenidas del alma, pero es de vital importancia que podamos analizarlo y entenderlo, porque de eso depende mucho lo que el Señor quiere hacer con nosotros y por nosotros. Bien, entonces vamos a resumir lo que hemos visto. El alma es nuestro ser completo. Las avenidas son nuestros 5 sentidos. Lo que entra por esas avenidas nos transforma para bien o para mal. Y no podemos protegernos solos de estas amenazas. Necesitamos la ayuda de Dios. Está proporcionada en la palabra, en la que Él nos ha dejado.
Por eso, mis amigos, los invito a que estudien sus Biblias y a que se preparen para estar firmes en los tiempos finales. Claro que sí, Marco, y también queremos invitar a nuestros amigos a que no se pierdan la segunda parte de este tema, las avenidas del alma, donde vamos a tocar lo que olemos y lo que tocamos. Entonces nos vemos y recuerden suscribirse, darle a like, compartir y dejar un comentario. Hasta Dios te otra. bendiga. Bye.